Buenos días, agradecidos porque un día más nos estemos conectando desde la iniciativa del Semillero Virtual de Investigación Aplicada a las Ciencias Administrativas. Hoy queremos agradecer la presencia del profesor Juan Vanegas con esta masterclass sobre herramientas TIC como soporte al proceso investigativo. El profesor Juan Vanegas es investigador asociado categorizado por MinCiencias, docente investigador del Tecnológico de Antioquia, pues amigo afecto de nosotros, miembros del grupo Red, y pues nos va a estar compartiendo de sus conocimientos, habilidades y destrezas en esta materia. Gracias a todos los que se están conectando, especialmente estudiantes de pre y posgrado, y también a los docentes y académicos que nos acompañan. Profe, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ahora el tiempo es todo suyo. Recuerden que van a tener disponible también ustedes el chat para cualquier tipo de pregunta. Quedamos atentos. Muchas gracias. Bueno, nuevamente buenos días para todos. Espero se encuentren bien cada uno de ustedes y sus familias. Agradezco a la profesora Janine por la invitación el día de hoy y por la iniciativa pues, que ha dinamizado procesos de semilleros en la facultad. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre distintas herramientas que apoyan los procesos de investigación o que sirven de apoyo para procesos de investigación y son tanto como técnicas o, digamos, tips de búsqueda que he utilizado a lo largo de mi carrera en investigación y otros tipos de herramientas ya desde tecnologías de información y comunicación que sirven para dinamizar estos procesos investigativos. Como dijo la profesora Janine, nosotros pertenecemos al grupo Red, uno de los grupos de investigación de la facultad, y la idea es como ustedes como estudiantes, pues dentro de los semilleros han trabajado sobre todo lo que es el tema de un proyecto, de formulación, de un proyecto de investigación, artículos. La idea del día de hoy es como darles más como claves que ustedes van a utilizar para sus procesos investigativos y que les pueda como retroalimentar en este proceso. Son muchas y voy a hablar de muchas herramientas, bases de datos. Entonces no se pretende que se interioricen todas el día de hoy y la única forma como de empezar a sacarle un poco jugo a esta información es que cada uno de ustedes las empiece como se dice coloquialmente, a cacharrear por su parte para sacarle el mayor jugo posible a ellas. Esto pues obviamente yo lo que he hecho es compilar de diversas fuentes que existen en la web y en sitios científicos, y también de un profesor de la Universidad Nacional, Gabriel Aguap, también quiero dar los créditos allí, porque obviamente pues no es todo compilación y elaboración mía, sí algunas de ellas, pero lo que hago es traer de muchas partes herramientas que sirven para procesos de investigación. Entonces, ¿por qué hablamos de las herramientas para el tema de investigación? Pues por un asunto, digamos, trascendental en el tema de lo que es la confiabilidad de la información. Es decir, cuando uno arranca un proceso de investigación, lo primero que debe trazarse es que la información sea veraz y que esa información sea de algún modo contrastada. Entonces, cuando estamos en la web, vamos a encontrar que hay muchas fuentes de información. Esas fuentes de información, pues la capacidad de nosotros como investigadores o como estudiantes devienen su filtro, en su filtrado, aquella que es realmente relevante para un proceso de investigación, y por ello es que vamos a empezar a filtrar un poco dónde es que se encuentra esta información. Acá pues coloquialmente traigo esta presentación, sabemos pues quién fue Abraham Lincoln, y hay una frase en internet que dice que el problema con las citas en la internet es que es difícil verificar su autenticidad. Entonces, si esto coloquialmente pues lo decía Abraham Lincoln, que sabemos a qué es, tiempo histórico perteneció, uno se va a encontrar que en internet hay mucha información, es muy explosiva, entonces la idea es la capacidad de filtro de estos datos. Entonces, antes de empezar, quiero hablar brevemente sobre, digamos,
en temas de investigación, uno que encuentra. Hay una página muy interesante que los invito pues también a que ustedes la consulten, que se llama Almetrit. Almetrit lo que hace es año a año rankear de algún modo las investigaciones que más llamaron o captaron la atención del público en el año inmediatamente previo. Entonces, ellos año a año están sacando como cuáles fueron esas investigaciones más relevantes, y lo que quiero mostrarles allí es que hay muchas formas de hacer investigación, no hay una única forma de hacer investigación, y que uno puede trabajar con datos desde múltiples aristas, desde múltiples perspectivas. Entonces, antes de iniciar, quería como mostrarles esta página que también le permite a uno ver y encontrar información relevante alrededor de muchos tópicos, no solo las ciencias administrativas y económicas que pertenecemos, sino también otras áreas del conocimiento. Entonces, como ven ustedes allí, dice que esta web tiene información de más de 65 millones, de 62 millones de registros sobre temas de investigación. En el año pasado, los datos que muestran es que las investigaciones que más captaron la atención, o el top 10 de las investigaciones que más captaron la atención, tienen que ver con unos temas que están muy de moda hoy desde el punto de vista de las metodologías aplicadas. Por ejemplo, el tema de las redes neuronales y estas redes de inteligencia artificial, sobre todo para trabajar no solo con datos, sino también con imágenes y videos. El tema de la significancia estadística, que es un tema que hoy se debate mucho en investigación, porque se ha confiado mucho en que un indicador estadístico que le llama p-valor, si es significativo en los modelos, con eso nos dice que el modelo es significativo, el poder explicativo de las variables. Y también quiero traer acá como en el puesto 10 un trabajo que hicieron alrededor de experimentos a nivel mundial sobre científicos. Dejaron como 17.000 billeteras falsas en el mundo para tratar de ver el tema de la honestidad de las personas a la hora de retornar. Entonces, a la hora de retornar estas billeteras perdidas. Entonces, lo que quiero acá que ustedes como estudiantes que capten un poco la intención de que cuando uno hace investigación tiene muchas formas de abordar problemas, tanto desde datos cuantitativos, cualitativos, como desde experimentos, desde información primaria, secundaria. Entonces el valor agregado que uno le imprime a una investigación es, digamos, la forma como la sustenta y la lleva a cabo. Adicional, pues también en esta página ustedes pueden verificar en años previos, aquí por ejemplo en el año 2017, los artículos que más captaron la atención, por ejemplo el tema de la relación entre la enfermedad cardiovascular y la diabetes en países, es decir, con información secundaria a nivel de país, trabajando alrededor de estos temas. También el tema, por ejemplo, de los problemas de trabajo y de salud mental en estudiantes de doctorado, que es mediante recolección primaria en la percepción que tienen estos estudiantes que están en su carrera académica, todos los problemas que están enfrentando en términos laborales y de organización mental, y así un montón de investigaciones que lo que le muestran a uno es que no hay una única forma de hacer investigación, sino que hay múltiples formas, y lo importante es la capacidad de sustentar estos datos. ¿Cómo sustenta entonces uno los datos? Entonces, para empezar un poco y entrar ya más en detalle con lo que es la charla en sí, ¿cuáles son las fuentes soportes de la investigación científica? Y qué es lo que vamos a trabajar acá, digamos, en primera instancia. Digamos que en primera instancia, cuando uno aborda un proceso investigativo, debe recurrir a la bibliografía, es decir, a los trabajos científicos que se han publicado alrededor de ese tema de estudio. ¿Dónde encuentra uno esos trabajos en particular? Entonces, tenemos un listado de distintos trabajos, de distintas, perdón, fuentes alrededor de temas. Alrededor de dónde puedo encontrar información científica. Entonces, lo primero que uno debe hacer para documentar una investigación es acudir a algo que le llaman las revistas arbitradas. Estas revistas son las revistas que encontramos publicadas en bases de datos.
¿Por qué este tipo de información? Pues primero porque esta información tiene un filtro, es decir, ya hay como un proceso previo evaluativo que se surgió alrededor de estas revistas. Entonces, cuando uno envía un artículo a una revista, hay un par externo, que lo llaman peer review, o un árbitro, que se encarga de revisar esta información y de algún modo, objetivamente, trata de verificar que lo que está allí consignado cumple con los parámetros científicos. Entonces, al estar publicadas en bases de datos, que enseguida veremos un poco el tema de lo que son estos, los más conocidos como Scopus y Web of Knowledge de EASY, ya hay como un proceso de filtrar la información. Obviamente, como todo en la vida, pues para eso está la capacidad y el raciocinio humano. Ustedes como estudiantes, nosotros como investigadores, de decantar lo que efectivamente sirve y no dentro de un proceso de investigación. Pero entonces en el orden, digamos, como de importancia de trabajos que uno se encuentra publicado, aparecen estas revistas arbitradas, Scopus, ICI, también están como en un segundo orden el tema de las conferencias académicas, congresos y seminarios, y aquí hay dos páginas donde uno puede buscar como eventos que se realizan anualmente, y puede ir como a mirar eventos en el área del conocimiento, y adicional de esos eventos, pues se publican unas memorias donde uno también puede captar información que le sirve para los trabajos. Hay dos, uno que llama Paper Call y otro que llama Wiki Call for Papers, CFP, en el cual hay como un listado de información. Yo los dejo acá como les dije al principio, yo dejo acá como un montón de webs, de páginas donde ustedes pueden encontrar información. Nos vamos a detener en unas puntuales y ya pues la idea es que cada uno, de acuerdo a su interés particular, pues las pueda explorar. Aquí con los nombres se pueden buscar, están los links. La diapositiva se la comparto a la profesora Janine y ella la comparte con ustedes para que tengan también esta información. En un tercer renglón pues aparecen lo que son tesis de doctorado y de maestría, porque ya tienen un proceso de construcción de conocimiento, digamos, un tanto más avanzado, y también son fuentes bastante útiles para desarrollar procesos investigativos. Y luego aparecerían lo que son libros especializados, diccionarios y estadísticas oficiales. Entonces, porque vamos a arrancar desde dos puntos de vista. Uno, desde algo que se denomina búsquedas generales. Es decir, yo estoy en un proceso de investigación y yo traigo unas ideas preconcebidas sobre los cuales quiero trabajar. Entonces, a partir de ahí es que empiezo como a formular mi idea de investigación. Pero también puedo no tener esas ideas o partir de cero, o no estar sesgado por esas ideas que quiero desarrollar y quiero como ampliar un poco el panorama. Entonces también esta es como una invitación cuando uno va a desarrollar investigación, es que yo tengo una idea, pero también voy a empezar como a documentarme en el mundo sobre qué se está investigando en el tema o en el área del conocimiento que yo estoy desarrollando. Entonces esas búsquedas generales sirven para empezar a explorar una temática, establecer las fronteras de un tema, es decir, hasta dónde ha llegado esa investigación, quiénes son los actores claves de esas investigaciones, dónde está la acción, es decir, cuáles las problemáticas de investigación más relevantes en ese tema puntual, familiarizarse con vocabulario técnico, y esto sí que es realmente importante porque cuando uno ya acude a las bases de datos, ya habla de un vocabulario técnico, unas palabras clave que son del área del conocimiento particular y ya difieren un tanto del conocimiento coloquial que uno encuentra en la web. Y también, digamos que la parte central de investigación es que cuando uno va a acudir a un proceso de investigación, pues va a investigar. ¿Por qué? Porque existen fallas, vacíos, o que existen líneas o campos de acción en el cual se quiere continuar en un tema específico. Entonces, digamos que acá vamos a ver, en principio, dos aspectos. Uno, lo que llamamos búsquedas generales, y algo ya después que son las búsquedas específicas. Generales porque yo quiero tener una perspectiva, un panorama global de una temática de investigación, y específicas cuando yo ya tengo esa idea preconcebida, acudo a las bases de datos y en esas bases de datos es que empiezo a mapear qué se ha producido sobre mi tema específico. En el plano de las búsquedas generales, donde acudo yo como a realizar búsquedas generales. Entonces, estas como los primeros consejos de búsqueda. Como la información que está en Internet está diseminada, hay veces desarticulada, entonces uno debe acudir a fuentes donde agrupen ese conocimiento. Entonces, acá traigo tres elementos que es importante para el tema de las búsquedas. Pues uno, general, que no la vamos a desechar, son las revistas de circulación general, que hay una gran diferencia
entre lo que son ese tipo de revistas, las revistas académicas. Por ejemplo, en inglés el concepto sí se diferencia, en inglés se denominan magazines, y las revistas académicas se denominan journals. En español le decimos a todos los que son revistas, o periódicos, o elementos de comunicación periodística, que también le ayuda a uno como a entender, venga, sobre qué se está hablando a nivel general de una temática específica. Y enseguida vamos a ver una parte donde podemos encontrar como un conglomerado de revistas de acuerdo a áreas del conocimiento. Pero lo que son revistas académicas, digamos que yo los circunscribo, o en la ciencia se les circunscribe a 3 elementos particulares. En el campo de lo que es la publicación a nivel nacional, pues está lo que llamamos Pulindex, que es el sistema de indexación de revistas que utiliza el Ministerio de Ciencia y Tecnología colombiano para rankear las revistas, producir un ranking de las revistas, y las categoriza en cuatro dimensiones: categoría A, B y C, y dentro de la A pues está la A1 y la categoría A. Aparte, pues ellos también categorizan investigadores, grupos de investigación, etcétera. Pero en el tema particular de las publicaciones académicas, ellos lo que hacen es, a nivel nacional existen unas revistas, las clasifican, y esa clasificación permite de algún modo, y podemos decir, como esa popularidad o esa rigurosidad que tienen esas revistas para publicar temas académicos. ¿Cuál es el asunto acá? Que la búsqueda es un tanto manual, en términos de que yo debería saber como el nombre de la revista, o por palabras claves, digamos, por campos del conocimiento, hacer esa búsqueda, etcétera. Pero es un primer filtro donde yo podría buscar información de un campo específico del conocimiento y empezar a entender qué se publica en ese campo de estudio que yo quiero explorar. También ellos lo que también hacen es que a nivel mundial, estos dos otros índices, uno que se llama Scopus y el otro que se llama EASY, de Thomson Reuters, producen información de los rankings de las revistas a nivel mundial, y allí se publica o se denomina algo que llaman cuartiles. Es decir, las revistas las agrupan por cuartiles, y las agrupan en 4 cuartiles: cuartil 1, 2, 3 y 4, y los cuartiles superiores son las revistas como top, las de mayor prestigio a nivel mundial en temas de publicación. Entonces vamos a ver como un ejemplito con el tema de Shimago en particular. Bueno, antes de Shimago, lo que les comentaba acá, el tema de revistas de circulación general, hay una página que se llama Revistero Virtual. En esa página de Revistero Virtual yo puedo filtrar por categorías. Ustedes ven acá a mano izquierda, y por ejemplo acá en el campo de conocimiento de nosotros, de economía, actualidad, negocios, finanzas y mercadeo, podemos encontrar obviamente las revistas que muchos conocemos, llamemos Dinero, América Economía, que también es América Empresarial, que es una revista bien interesante, los que les interesa el tema de mercadeo PIM. Entonces, allí podemos ver como esas revistas de circulación general en el cual se publican esos temas de actualidad, empresariales, sobre los cuales están como dando la parada y la dinámica a nivel de empresas y de gremios, y allí también uno le pueden surgir como ideas de investigación. Venga, ¿qué es lo que están diciendo ahorita en la actualidad en los medios noticiosos o en esos medios empresariales y de difusión? Y por otro lado, tenemos acá el tema de las revistas académicas especializadas. Yo aquí traigo como un listado a modo de ejemplo en el campo de conocimiento de nosotros de las ciencias administrativas y económicas, de lo que son las revistas que llamamos indexadas, los que les comentaba ahorita de Pulindex, revistas Colciencias, donde tenemos revistas en nuestro campo de conocimiento que son prestigiosas, son revistas interesantes. Y allí, ¿cuál es la idea o cuál es, por ejemplo, la recomendación que yo hago, por ejemplo, cuando empiezo los cursos con los estudiantes? Es que empecemos a identificar en los últimos 2 o 3 años en algunas de estas revistas qué es lo que se está publicando, para saber cuáles son los temas en boga o de actualidad en mi campo de conocimiento, para saber si el tema que yo quiero desarrollar también tiene o tiene en estos momentos mucha divulgación, es actual. Entonces le permite a uno entender también esa temática, cómo otras personas la están elaborando en otras partes del mundo. Y si yo quiero ir un poco más allá, y también por acá está la revista nuestra del Tecnológico Antioquia, la revista En Contexto, pero si yo quiero ir un poco más allá,
una forma de hacerlo es en este buscador Shimago. Aquí yo coloco como un ejemplito buscando mediante palabras claves del campo del conocimiento. Yo acá, por ejemplo, coloco los que son de negocios internacionales. Aquí no es que voy a encontrar, digamos, un tema en específico o una investigación en particular, no. Lo que voy a encontrar acá son nombres de revistas en ese campo del conocimiento. Entonces, y acá pues digamos que, no sé, afortunados, desafortunadamente, pues todas las búsquedas, por lo general, las debemos hacer en inglés, porque casi todas las revistas que están allí rankeadas, pues están en este idioma. Pero entonces acá yo coloco como el ejemplo, si quiero buscar sobre revistas del campo de conocimiento de los negocios internacionales, entonces mis palabras clave serían direccionadas a International Business. Y allí lo que el buscador me retorna son nombres de revistas que tienen ese apellido, que tienen esa dinámica de conocimiento. Entonces, por ejemplo, el Journal of International Business Study, que es una de las revistas más prestigiosas en temas de negocios internacionales que existe en el mundo, es una revista británica, publica temas bastante interesantes de actualidad en este tema, y así le lista uno un montón de revistas. Entonces, ¿cuál es la idea? Chequear 2, 3, 4 revistas que han publicado en los últimos años y empezar ahí como a datearse sobre visualmente, por lo menos por los títulos de los artículos que se publican allí, cuáles son los temas de actualidad que se está publicando en el campo del conocimiento. Ejercicio similar puedo desarrollar, por ejemplo, para los que son de finanzas, aquellos que están en la parte financiera. Entonces aquí colocaría finance, general, por ejemplo, también podría colocar logistics, entonces ya me trae revistas especializadas en temas de logística, o supply chain management y me trae revistas especializadas en cadena de suministro, o por ejemplo derivatives o derivados, entonces revistas especializadas en temas de derivados, y así sucesivamente podría empezar como a encontrar cuáles son las revistas top o las revistas que son las más rankeadas en estos índices a nivel internacional. Listo. Entonces, digamos que esto es, digamos, como a nivel de búsquedas generales, cómo empiezo a orientar una búsqueda y partiendo desde cero. Es decir, no conozco un tema o si conozco un tema, quiero enterarme de esas posibilidades de temáticas de investigación. Ahora bien, viene el tema particular y puntual de cómo identifico palabras claves, porque muchas veces uno no encuentra lo que quiere sobre un tema particular, pero muchas veces es porque no estoy utilizando las palabras claves de forma adecuada. ¿Qué sucede? Que cuando uno ingresa a estas bases de datos, existe algo que se denomina etiquetas. Esas etiquetas son en realidad esas palabras claves, y esas palabras claves son lo que me permite llegar a artículos relacionados con el tema puntual de investigación que yo quiero desarrollar. Entonces allí hay tres, digamos, grandes como tesauros, en el cual son como diccionarios especializados de temas y te dice las palabras claves de algún área del conocimiento. Entonces, en primer lugar, existe en nuestro campo del conocimiento, y en muchas revistas nos lo piden para publicar, que es el JEL, el Journal of Economic Literature, que es la revista de literatura económica, una bastante prestigiosa en temas de economía a nivel mundial. Y qué pena que están dando admitir, entonces estoy dando que admitir a las personas. Entonces allí enseguida vemos un ejemplo con un pantallazo de clasifica por área del conocimiento, te dice qué tópicos cubren en ese área, y también te dice qué palabras clave son las más comunes utilizadas. Entonces allí uno puede tener un primer ejemplo de un tema que uno quiere desarrollar, ver cómo se dice técnicamente en este idioma inglés, y después realizar el proceso de búsqueda. Adicional al JEL está el JIPS, que es el que les mencioné ahorita de la revista de negocios internacionales, el Journal of International Business Studies, y el tesauro de la UNESCO, que trae un montón de palabras de muchos campos de conocimiento. Los dos primeros, pues pertenecen a nuestro área de ciencias económicas y administrativas, este segundo al campo de los negocios, y este de la UNESCO es multidisciplinario. Entonces allí sirve también para otros campos específicos
que sean de interés. Entonces, ¿qué hace el YEL acá, por ejemplo? Entonces, el YEL te clasifica por áreas del conocimiento en la economía. ¿Dónde pertenecemos nosotros? Los negocios internacionales pertenecen a la categoría que se llama International Economics. La parte financiera pertenece a esto que se llama Financial Economics, y la administración comercial y mercadeo pertenece a esta área M que le llama administración de negocios, economía de los negocios, mercadeo y contabilidad. Digamos que ahí podemos circunscribir las tres áreas de la facultad, pero no son las únicas áreas. Si ustedes ven, hay otras áreas. Por ejemplo, uno puede trabajar un tema en economía internacional y temas de modelación, cuantitativamente hablando, con la matemática y la estadística, y también acá le muestra palabras claves que tienen que ver con modelos o métodos o técnicas que se utilizan para demostrar algo en un campo de conocimiento. También está el asunto de la microeconomía, que tiene que ver mucho con temas empresariales, la macro con temas globales y de comercio exterior, etcétera. Entonces, lo que uno encuentra allí, si ya desglosa un poquito, y aquí es el ejemplo por ejemplo, con el caso de esta categoría M, le dice, el guideline es que cubre esta categoría que le llama contabilidad de auditoría, y la viene desagregando, M40, M41, y entonces llega a M4110, contabilidad. Y allí le dice las palabras claves que se utilizan para estudios que estén relacionados con contabilidad y que tengan que ver con contenido económico. Entonces, estas son palabras técnicas que le permitirían a uno llegar en el momento, obviamente tiene que ver con ese tema puntual, el momento en que uno esté realizando ya una búsqueda de un tema particular, a encontrar artículos que presenten una mayor relación con la idea que yo quiero trabajar desde el punto de vista investigativo. Entonces, como digamos, no todos manejamos el inglés, yo aquí les dejo unas herramientas que les van a ayudar a ustedes para orientar estas búsquedas. Es decir, vamos a hacer búsquedas en español, obviamente no podemos desconocer que en español se publica muchos temas de interés para las investigaciones, pero también no podemos negar que el 95% de la buena información está en el idioma inglés. Entonces, acá les dejo estas herramientas, las voy a explicar así por encima en qué consiste cada una de ellas, para que ustedes le pierdan también un poco el miedo o no lo tomen como una barrera el idioma inglés, y lo empiecen como a incorporar en su vocabulario técnico para hacer las búsquedas. También muy importante, si queremos conocer cosas bien interesantes que se hacen a nivel mundial sobre un tema que nos interese, se van a encontrar que en inglés se les abre la perspectiva del análisis. Entonces, Lingui no es un traductor, es un sistema de búsqueda que le permite a uno, mediante palabras claves, 2 o 3 palabras claves, en inglés hay algo que llaman phrasal verbs, esos verbos como compuestos, que si uno los utiliza palabras por separado, traducen una cosa completamente diferente, mientras que si los junta en una misma línea, traducirán otra cosa más contextual o más técnica de un campo de conocimiento. Entonces, ¿qué hace Lingui? Yo coloco, por ejemplo, hace unos años estamos desarrollando una investigación sobre cómo las características de los gerentes impactan los procesos de internacionalización de las empresas. Entonces queríamos saber la forma técnica de denominar, por ejemplo, ese tema del equipo de alta dirección de una compañía. Entonces buscábamos allí en Lingui en español y nos encontramos que una forma técnica de denominar esas características gerenciales, es Top Management Team. Es una palabra compuesta, tiene 3. Top Management Team, como el equipo de alta dirección de una compañía. Esas palabras luego las introducíamos en las bases de datos y las combinábamos para buscar trabajos más aplicados que tuvieran que ver con la idea que nosotros estábamos plasmando. Entonces es una herramienta bien útil que le sirve a uno no solo para traducir en varios idiomas unas palabras técnicas, sino también uno muchas veces en las revistas, y obviamente pues acá tenemos también estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado que van a hacer sus tesis, le piden a uno que cuando termine su trabajo él escriba el resumen, y el resumen lo pases al inglés, es decir, pongas el abstract. El abstract no es una traducción Google
de lo que dice en español al inglés, sino que es en inglés cómo interpretas lo que tú tienes en español. Entonces Lingui también le ayuda mucho a uno a escribir por lo menos un breve párrafo utilizando palabras de esa área del conocimiento. Es bastante útil. Más allá pues del Google Translate, que es una herramienta, todos estos son sistemas de inteligencia artificial, son máquinas, por lo tanto son imperfectas en el sentido de que uno no va a encontrar una traducción perfecta, simplemente le va a dar una idea contextual de qué se dice en ese otro idioma. Entonces está este de Babel, que es bueno, yo recomiendo este DeepL, es un muy buen traductor, obviamente todo con cautela. También está este otro que llama SDL Translation, pero si uno también quiere ir a la fuente original, pues así como existe el diccionario de la Real Academia Española, está este de Free Dictionary, que es un diccionario inglés-inglés, es decir, yo coloco la palabra, me da la definición en inglés, y no solo me da la definición en inglés, sino que me da esa palabra qué acepción tiene en campos de conocimientos, algunas veces en temas de finanzas, de negocios, legales, etc. Está esta otra herramienta que llama WordWeb, yo la utilizo mucho cuando estoy leyendo, por ejemplo, un artículo en inglés. Este también es un tesauro, es un diccionario inglés-inglés, y por ejemplo, cuando yo estoy leyendo y no entiendo una palabra, le doy control, el clic derecho sobre esa palabra, y él me abre de uno un cuadro de diálogo donde me dice esa palabra qué significa, qué sinónimos, qué antónimos tiene. Entonces le permite a uno también tener una lectura fluida de un texto en inglés. Y hay otra herramienta que hace poco lo utilicé, había una que se llamaba Spoken Text, yo lo utilicé alguna vez, pero por ejemplo si uno quiere participar en un evento y este evento es en inglés, es muy útil porque le convierte a uno texto, es decir, letras en MP3. Esto, por ejemplo, hace unos años que fuimos a un evento en Alemania, otro que fuimos en Estados Unidos, teníamos que presentar la conferencia en inglés. Ya teníamos el texto en inglés, pero para uno practicarlo y tener una mejor fluidez, pues utilizamos esta otra herramienta, pero esta como complemento, para convertir ese texto de la ponencia que nosotros teníamos en inglés en MP3, entonces uno lo iba escuchando, iba interiorizando, iba, digamos, de algún modo mejorando esa capacidad de aprender ese idioma y comunicarlo a una tercera parte. Entonces allí es una herramienta chévere en estos procesos investigativos, digamos ya desde un nivel, digamos, más alto cuando es en temas de presentación, pero uno también le tiene que ir perdiendo un poco el miedo a esa presentación. Realmente preparar la presentación en inglés no digo que sea fácil, pero montarla y leerla y balbucearla se puede hacer, y las personas que están allá te van a tratar de entender. Y una estrategia, por ejemplo, que uno aplica en estos eventos es que, porque obviamente ya cuando uno le hablan y le dicen es complejo, por la forma de la pronunciación, por lo rápido que hablan, por el miedo escénico que uno puede tener en el momento, que le copien a uno la pregunta en inglés y uno la va leyendo y va entendiendo para generar una mejor respuesta. Digamos que son formas para uno comunicarse con la ciencia y con otras personas en otras partes del mundo. Aquí este es el ejemplito de Lingui, lo que les contaba ahorita. Tiene traducciones español-inglés, inglés-alemán, un montón de idiomas. Mira que te dice una palabra compuesta que traduce. Miremos acá, top management, directivo, alta dirección, gerencia. Ya que ya le dice a uno palabras compuestas, cómo es esa traducción, y le dice a uno de un idioma a otro cómo esa partecita específica la han traducido. Y adicional trae como unos triangulitos acá que le dicen a uno como con cautela, esta traducción todavía no ha sido avalada por un traductor profesional. Solo, repito, son herramientas. Nuevamente, uno, como es el investigador, es quien le imprime el proceso, digamos, técnico y crítico a lo que está leyendo. Entonces, continuemos. Entonces, esto lo que les acabo de mencionar es búsquedas generales, ¿cierto? Es decir, yo quiero saber, o quiero saber, no, yo quiero investigar sobre un tema particular y no tengo idea de qué quiero investigar. Entonces, ¿qué es lo primero? Ir a esas fuentes noticiosas
indagar qué es lo que se está hablando en la actualidad, más allá pues obviamente de los temas coyunturales que atañen en este momento, que todos sabemos lo que estamos viviendo, y también donde encuentro revistas académicas, científicas de mi campo de conocimiento. Entonces tenemos Pulindex, Shimago y Easy, Web of Knowledge. Allí lo único que vamos a encontrar son nombres de revistas, ya que hace uno, va directamente a esa fuente, a esa revista, ingresa al portal de la revista, ingresa a los últimos números que ha publicado la revista y después de que estás allí, visualmente identificas, venga, en el último número están hablando de emprendimientos, ecosistemas, un montón de relaciones y de variables que le permite a uno captar la atención e identificar temas de interés particular para desarrollar investigación. Una vez ya tengo una idea, entonces ya vamos a pasar al otro espectro del análisis que se llaman búsquedas específicas. Ya cuando ya llego a la búsqueda específica, ya tengo que tener una idea, tengo que tener también unas palabras clave, por eso vimos las palabras claves anteriormente, donde puedo encontrar las palabras clave, y ya eso lo voy a trasladar a lo que son los buscadores científicos o las bases de datos. En esas búsquedas específicas, ¿qué encontramos? Pues obviamente lo que es la base de la investigación, que son las teorías soporte y los principios básicos, que es realmente un fundamento. El fundamento teórico de la investigación es clave porque es la forma conceptual que voy a desarrollar mi investigación. Otro punto realmente importante es el tema de los avances recientes, es decir, cuál es el estado de arte de ese tema de investigación. Es decir, quiénes en otras partes del mundo han desarrollado el tema que yo quiero trabajar. Y esto es muy importante, uno en investigación nunca parte de cero. Al no partir de cero, tengo que tomar esos avances que han hecho en otras partes del mundo. Y el tema que yo he pensado en alguna otra parte del mundo ya lo han desarrollado en la China, en la India, en algún país asiático, en los Estados Unidos. Entonces, todo eso son como los insumos bases para el tema de investigación. Para el tema de investigación. Aquí voy leyendo chats, el tema de la cita y la referencia en textos, norma APA, las fuentes de derechos de autor. Uno lo que hace es, cuando lee una publicación científica, es parafrasear con sus palabras, transmitir esa lectura y que estoy haciendo en ese artículo, colocarlo con mis palabras para que sea obviamente de mi identidad. Si lo dijo muy bonito y no soy capaz de decirlo de otra manera, pues obviamente norma APA, cito entre comillas, la fuente del texto, el apellido, los años, el año, perdón, y el número de página, para que sea una cita textual. Pero eso es, digamos, otro tema un tanto más amplio que no nos da tiempo de trabajar acá. Argumentos a favor y en contra de un tema de investigación. Este es el sentido crítico de la investigación, múltiples perspectivas de análisis que uno puede desarrollar y las líneas de investigación desarrolladas en esa temática puntual. Entonces, ¿dónde busca uno la información académica? Entonces aquí vamos a ver dos cuestiones, digamos, de dónde acceso yo a información. Vamos a ir primero a lo que son bases de datos y Google no va a ser nuestra primera fuente de información. Google les va a mostrar al final con algo que se llama operadores de búsqueda, cómo lo podemos como intencionar, ser más útil para realizar las búsquedas. Pero esta parte, que ya son búsquedas específicas, ya nos refiere a trabajos aplicados en la ciencia, en ese tema de investigación. Por lo tanto, vamos a ir a lo que son las bases de datos científicas. Digamos que está el tradicional Google académico, que muchos de ustedes ya conocen, o Google Scholar en inglés. Están las bases de datos típicas tradicionales, el Sevier Science Direct, tecnológico tenemos acceso, Springer Link, Wiley, y están otras que son mega journals, que son grandes cúmulos de revistas y distintas fuentes de conocimiento, donde también podemos accesar y encontrar información. Como ven ustedes, no hay una única parte donde uno va a encontrar información, debe recurrir a varias fuentes científicas para documentar mejor el tema de investigación. Entonces, ¿dónde realizo esas búsquedas específicas? Entonces, en las bases de datos. Aquí les dejo el link directo de la Biblioteca del Tecnológico de Antioquia, donde ustedes, los que pues, creo que le está conectando gente por fuera de la institución, donde ustedes con su usuario institucional y su contraseña, su número de identificación,
acceden al portal web del Tecnológico de Antioquia y allí van a encontrar las bases de datos sobre las cuales tenemos suscripción, no solo para hacer búsquedas, sino para leer texto completo. Entonces, esta dirección web, tdabatosproxy.com/login, nos genera esta pantalla, digitamos nuestro usuario sin @tda, simplemente nuestro usuario y la contraseña, nuestro número de identificación, y hacemos uso de estas bases de datos. Invitación, estamos en un semillero, estamos dentro de una institución académica y esto ha ido mejorando, pero todavía los indicadores de utilización de bases de datos por parte de los estudiantes es realmente bajo y esto cuesta recursos financieros que si no los utilizamos pues los pueden invertir en otro rubro. Entonces hagamos uso de estas bases de datos para beneficio de toda la comunidad académica. ¿Qué encontramos allí entonces? Pues ya ustedes la invitación, pues él abre el portal, le muestra las bases de datos, yo aquí les traigo como un resumen. Tenemos acceso a Science Direct, Springerlink, EBSCO, ProQuest, LegisCommerce, obviamente hay muchas más bases de datos, pero otras son de otros campos del conocimiento. Digamos que en estas encapsulamos todas las ciencias administrativas económicas dentro del TDA. Hay otras bases de datos que yo coloco entre comillas libres, no es que sean libres, te presentan información, algunas te dejan ver el texto completo, otras no, porque el conocimiento cuesta. Entonces está el Google Académico, están nuestras bases de datos latinoamericanas, Cielo, de Alnet, DOA, Redalic, que también hay información muy chévere de nuestro Latinoamérica, Iberoamérica, y obviamente pues allí se publica de todas partes del mundo, y también otras instituciones de la ciudad, la Antioquia, la Nacional, pues obviamente por esta situación actual pues no podemos ir a las bibliotecas para consultarlas, pero también uno podría ir a bibliotecas a consultar otras bases de datos en las cuales hay acceso. Esta de Emerald, muy buena base de datos, Wiley, Gestor, Taylor and Francis, es decir, mire el conjunto de información científico literario sobre lo cual podemos buscar para un tema de investigación. Si somos TDA, entonces nos vamos a ubicar acá en estas bases de datos y obviamente recomendado el tema del Google Académico. Entonces vamos a ver unos ejemplos puntuales de esas búsquedas. Aquí les dejo un listado, aparte de las que les mencioné, otras bases de datos muy buenas. Esta Base es una base de datos chévere, uno encuentra cositas que no encuentran en otras bases de datos. Esta de Wolfram también es interesante. Ahí está el link de cada una de las bases de datos para ingresar. Todas ¿qué nos va a sacar esas bases de datos? Un buscador, y el buscador vamos a accesar palabras clave. Vamos a ver unos ejemplos ya enseguida, y ya la forma de búsqueda se va complementando a medida de que uno va, digamos, interiorizando estos procesos. Entonces, aquí, digamos, como unos ejemplos puntuales. Yo quiero indagar sobre un tema que es cómo impacta la volatilidad del tipo de cambio a nivel empresarial. Entonces los invito a que ustedes hagan este ejercicio en sus equipos y abran el Google Académico y realicen la búsqueda de esta manera: volatilidad, tasa de cambio, empresas, y abran otra pestaña y hagan la búsqueda en inglés. Se van a encontrar de que la cantidad de resultados es obviamente mayor en inglés, pero también el tipo de trabajos y que sean muy aplicados a lo que uno está buscando también le permite generar búsquedas, digamos, más superiores. Entonces, una primera aproximación a las búsquedas es definir las palabras claves. También, si yo sé cómo se denomina técnicamente mi concepto, y por eso les mostré ahorita los buscadores de palabras claves, yo podría encerrar, por ejemplo, en inglés, esta palabra exchange rate, la podría encerrar entre comillas. ¿Qué le estoy diciendo al buscador? Que me busque cada palabra, pero ya al encerrar exchange rate entre comillas, porque yo sé que así se dice tasa de cambio en inglés, exchange rate entre comillas, él me va a buscar en la palabra completa. ¿Qué hace el buscador? Él está buscando esta y esta, está buscando al tiempo las 4 palabras. Enseguida vamos a ver algo que llama operadores booleanos. Al hacer la búsqueda con cada una de estas palabras, entonces él está empezando como a evidenciar si en documentos encuentra simultáneamente las 4 palabras al tiempo. Entonces esto le produce a uno unas búsquedas.
Las búsquedas son artículos, y entonces se empieza a verificar el tema de las palabras claves. Vemos allí palabras clave en inglés y en español. Este es un ejemplo con esa búsqueda que acabo de recomendar. Entonces, ¿qué encuentro allí? Por ejemplo, los códigos de el GEOD que les mostré al principio. Entonces yo podría ir a ese código y puedo ver la palabra clave en específico. Ven, en vez de hacer esa búsqueda como la hice, la que yo puse Volatility Exchange Rate, voy a colocar Exchange Rate Volatility, ¿ya? Que es la forma técnica, la encierro entre comillas. Y entonces allí empiezo ya a identificar trabajos mucho más aplicados y mucho más concretos en el tema puntual que quiero abordar, suponiendo que estoy hablando de este tema de tipo de cambio. Obviamente las palabras clave dependen de cada tema particular de investigación. Adicional a este tema, yo les recomiendo también otras palabras clave. Estas palabras claves uno las utiliza cuando ya define un tema. Supongamos, mi tema de investigación es sobre barreras a la exportación. Entonces, estas palabras clave yo las voy a acompañar a ese tema de barrera a la exportación. Perdón. ¿Para qué? Para buscar artículos, y esto lo hace muy bien el Google Académico y de pronto Science Direct. Las otras fallan un poquito porque ya son palabras, digamos, más compuestas. Pero hagan esta búsqueda con sus temas. Ustedes tienen un tema, por ejemplo, barreras a la exportación, y le añado, entre comillas, esta palabra que se llama Theoretical Framework. ¿Qué estoy haciendo y qué le estoy diciendo al buscador? Yo quiero encontrar trabajos que sean trabajos pioneros, clásicos, o que me muestren marcos teóricos. Entonces, utilizo Milestone, Seminal Paper o Theoretical Framework. Muy útil para buscar sobre todo temas de marcos teóricos, muy útil para estudiantes de los pregrados y las maestrías, para encontrar como un resumen conceptual de su tema de investigación. Y obviamente ustedes ya cuando leen esto, ya le darán un tratamiento, una forma de presentar los resultados de forma diferente, pero es, digamos, una forma de acortar el proceso de búsqueda. Obviamente ya cuando uno está en un proceso de maestría y de doctorado, pues debe ir a verificar cada fuente, pero también si a uno le ayudan en un resumen de esas perspectivas, pues le están facilitando de algún modo llegar más rápido a esos trabajos. Si yo quiero encontrar sobre situación actual, vuelve y juega. Voy a copiar algo. Siempre es el tema de la investigación y le añado esta otra palabra clave. Entonces, por ejemplo, Literature Review. Entonces, en el buscador, ¿cómo lo ingresaría? Si yo sé que ese es mi tema y así se denomina, en inglés yo ya sé que se denomina así barrera de la exportación, y le añado Literature Review para ver si alguien, un investigador en alguna otra parte del mundo, ya ha hecho revisiones de literatura sobre mi tema, es decir, ya ha investigado sobre publicaciones que se han desarrollado en ese tema puntual. Entonces, para esto sirve el tema de las comillas, para colocar la palabra técnica puntual que se utiliza para denominar un concepto que aquí llamamos revisión de literatura, para denominar un campo de conocimiento que se llama barrera de la exportación, y tener un trabajo, y hay muchos, de ya gente que se ha dedicado a hacer investigaciones, de recopilar temas de investigación. Y si quiero saber sobre el futuro, pues aparte de las... Entonces tenemos el pasado, yo lo divido como en tres. El pasado, que sería como el marco teórico, lo actual, que es la revisión de literatura, y el futuro, porque también hay autores que se han encargado de hacer investigaciones sobre un tema puntual. No significa que voy a encontrar en cada tema esta situación. Puede que sí, puede que no. Son todas ideas que uno va explorando mientras va realizando investigación. Entonces, aquí tengo nuevamente mi tema de investigación y añado, por ejemplo, Future Direction o Future Challenge, y hay trabajos que muestran sobre un tema de investigación, líneas de investigación futuras de ese tema. Cuando uno se encuentra un trabajo de esos, le está diciendo, vea, ya se ha indagado mucho sobre un tema, esto es lo que sigue por investigar, le está diciendo uno, vea, estos son los temas de investigación. Ustedes como investigadores deberían seguir esa línea temática porque ya se ha producido mucha investigación en unos aspectos y falta llenar esa brecha o
o producir mejor conocimiento en un campo puntual de ese tema de la investigación. Entonces tenemos palabras clave, defino mis palabras clave, utilizo operadores de búsqueda, utilizo palabras claves específicas que tienen que ver con el pasado para hallar marcos teóricos, el presente para hallar revisiones de literatura y el futuro para hallar tendencias futuras de investigación. Entonces son aspectos que complemento a las palabras claves iniciales de mi tema de investigación. Hacemos que ya estamos sobre el tiempo. Vamos a hablar un poquito del tema de los operadores booleanos y cómo se utilizan en hacer búsquedas de investigación. Entonces hay 3 operadores booleanos: el AND, el OR y el NOT. ¿Qué hace el AND? Conecta la búsqueda, es decir, la acota y la delimita. El OR la expande porque encuentra cada término que estoy buscando. Y el NOT excluye términos y se usa también el símbolo menos. Entonces voy a colocar unos ejemplitos. Ahorita estábamos hablando del tema de volatilidad del tipo de cambio. ¿Qué le estoy diciendo al buscador cuando hago este proceso de búsqueda de esta manera? Necesito encontrar artículos relacionados cómo la volatilidad del tipo de cambio afecta el desempeño de una empresa. Entonces, mi palabra clave inicial, volatility, y que tenga que ver con tasa de cambio, y la encierro entre comillas, y adicional que tenga que ver con exportaciones, y añado por ejemplo el OR, o ventas. ¿El OR para qué se utiliza? Cuando tengo sinónimos o cuando tengo formas diferentes de decir un concepto particular y se denomina de distintas formas técnicas en la literatura. Entonces, el I, le estoy diciendo, venga, cuando realice la búsqueda, tiene que tener este y este y este, los 3 al tiempo. Y adicional, pues si no tiene sobre exportaciones, que tenga sobre ventas, o que tenga, yo acá le podría añadir, or firms, es decir, la forma técnica de enumerar empresas, or finance, para decir algo, o algún indicador que tenga que ver con la parte de los ingresos operacionales, por ejemplo, sería otra forma de denominar. El NOT, muchas veces, y ahorita pues con este tema de la pandemia, por ejemplo, si uno quisiera buscar algún trabajo que tenga que ver sobre efectos de ese bicho que hay por ahí molestándonos, entonces muchas veces cuando uno busca en estos buscadores, valga la redundancia, cuando uno busca en las bases de datos, encuentra que salen trabajos de otros campos del conocimiento. Por ejemplo, estoy haciendo ahorita mi investigación sobre el tema de la supervivencia exportadora. Entonces, el concepto de supervivencia se trabaja también en las ciencias biológicas, en las ciencias naturales. Por lo tanto, el buscador va a estar retornando muchos temas que tienen que ver con ciencias de la salud. Entonces, yo puedo utilizar ese node para decirle, vea, búsqueme supervivencia, exportaciones, pero que no tenga nada que ver con salud. Not health, por ejemplo. Acá en este caso, quiero ver cómo las crisis económicas afectan o las depresiones afectan la economía. Entonces, 2 formas de denominar: depresión o crisis, pero que no sea nada de psicología y que muestre trabajos que tengan que ver con temas de economía y sus efectos. Entonces, son también 3 formas de hacer una búsqueda más avanzada de un tema cuando se producen muchos resultados y quiero de algún modo delimitar ese proceso de búsqueda. Profe, tengo, ¿cuánto? 5 minuticos más. Sí, profe. Usualmente cerramos, es 1 hora, pero pues yo creo que está muy, pero muy interesante todas las orientaciones que nos brinda y pues podemos tener unos minutos más para que usted nos complemente la idea. No sé qué dicen nuestros participantes. Aprovecho para saludarles a todos por estar en esta reunión y déjennos saber en el chat alguna de sus inquietudes y desde dónde se están conectando, por favor. Gracias. Adelante, profe. Bueno, entonces acá un ejemplito con el tema del Google académico, cómo se puede utilizar también para el tema de los resultados. Muchas veces, si busco obviamente en español, voy a encontrar que tengo a mano derecha el PDF, es decir, tengo el texto completo para dar una lectura general del documento. Entonces allí no hay problema, lo puedo accesar. Acá en la parte inferior muchas veces se van a encontrar ustedes con que el documento tiene muchas versiones. Es decir, si está en inglés y no lo encuentro disponible, yo le doy clic acá
y puede que me salga que el texto está en otro, muchas veces el autor lo aloja en un sitio web o en su sitio web personal o en ResearchGate, por ejemplo, y puedo acceder al texto completo. Esta es otro tip de búsqueda. Yo busco un texto, no lo encuentro, no está disponible en las bases de datos que tiene suscripción el TDA, entonces lo que hago es copio las 4 o 5 primeras palabras claves del título, las 4 o 5 primeras palabras del título, entre comillas en el Google, y entonces allí me va a salir el texto donde está publicado en la base de datos. Muchas veces me sale que está en ResearchGate, se lo podría solicitar al autor para que me lo envíe. A mí me ha pasado eso, yo le escribo a los autores y la gente pues es en ese sentido muy abierta a compartir la información. Entonces es otra forma de uno, como si el texto le interesa y le conviene dar o quiere dar una lectura general a ese documento, es una forma como de encontrar información. A mano izquierda también, sabemos que en investigación nos interesa temas actuales, yo puedo filtrar por un rango determinado de tiempo para saber sobre mi tema de investigación que se ha publicado en los últimos años. Similar sucede con las otras bases de datos. ScienceDirect, nuevamente acá tengo el buscador, me retorna el proceso de búsqueda. Si tengo acceso a la base de datos, puedo descargar el PDF, si no, vea que aparece acá que tiene un costo. Y en la mano izquierda, perdón, tengo forma de refinar la búsqueda, es decir, de hacer una búsqueda avanzada. ¿Cómo? Limitando a tipos de publicaciones, solo revistas. Si ya conozco sobre una revista que sea líder de mi campo de estudio, por eso al principio cuando hablamos de búsquedas generales encontramos revistas líderes de ese campo de estudio, entonces me interesa solo que me busque sobre estas 2 revistas, a ver qué se publica, sobre un tópico, y así si bajo más hacia el fondo del buscador, encuentro también que puedo limitar por tópico, por año, por autores, etcétera. Voy a pasar acá un poco más adelante. Son pantallazos de cielo, de Realid, las que les comenté, esta de Base, para mostrarles el Google, cómo lo utilizo en temas de hacer búsquedas. Entonces sabemos que el Google es útil, pues, todo el mundo busca ahí cuestiones porque ya es un buscador líder, pero las búsquedas especializadas son de aceptable calidad. ¿Por qué? Porque no filtra, no decanta que realmente sean sitios donde se publiquen información científica. Entonces hay que ayudar al Google mediante algo que se llama operadores de búsqueda. ¿Qué es un operador de búsqueda? Es una forma de delimitar la búsqueda que yo estoy realizando. Entonces, nuevamente, tengo mis palabras claves definidas, aquí con el ejemplo de volatilidad de tasa de cambio, volatilidad, tasa de cambio, y voy a adicionar un operador que se llama cite. Este operador que se llama cite. Y le doy 2 puntos. ¿Qué le estoy diciendo al buscador? Que esas palabras me las busque en un sitio específico. ¿Dónde son los dominios de sitios específicos? Yo le podría decir site.edu. Entonces ya le estoy diciendo, venga, estas palabras yo las quiero ver, pero solo en dominios que tengan que ver con la parte de la educación. Lo dejo amplio. Entonces me van a salir temas que hayan publicado en universidades ecuatorianas, peruanas, colombianas, americanas, si lo hago en inglés. Si lo quiero acotar solo a búsquedas en dominios colombianos, entonces site.edu.co. ¿Qué le estoy diciendo a Google? No me busque en toda parte, búsqueme en estas partes que me interesan. Otro dominio, ¿qué ha dicho el gobierno sobre un tema específico de algún tema puntual? Entonces el .go.com. Y aquí el ejemplo es, si tengo un dominio donde yo sé que ya se publica y es reconocido como el Departamento Nacional de Planeación o el Banco de la República, pues coloco el dominio completo y empiezan a salir trabajos, porque allí también hay investigaciones interesantes sobre diversos tópicos. Y otro complemento es este que se llama File Type. Entonces yo le digo, venga, haga su búsqueda relacionada con esas palabras en este dominio, pero no me saque todos los archivos, simplemente muéstreme archivos, que es donde se publican los temas científicos, en formato PDF. Entonces ustedes ya pueden notar que la forma de presentar los resultados ya es intencionada a
ese direccionamiento que yo le di al buscador. Entonces, de esta forma, Google sí es bien útil para no solo buscar información general, sino también específica, y la especificidad depende del filtrado que yo le quiera dar a este proceso específico de búsqueda. Aquí hay otros ejemplos. Y adicional pues a estos operadores de búsqueda, aquí les dejo como otros muchos más que existen. Yo utilizo este file type, pero si ustedes ven, puedo buscar en todo el texto, solo en títulos, en una URL específica, en imágenes, en grupos. Muy útil, pero ya dándole búsquedas un tanto más avanzada. También les dejo herramientas que hay para orientar estas búsquedas en Internet. Y para terminar, digamos que cuando uno hace todos estos procesos de búsqueda científica, ¿a qué va a llegar al final? A artículos académicos, artículos científicos. Entonces no significa que yo me voy a leer todos esos artículos científicos. Obviamente algunos sí voy a darle una lectura más profunda, pero cuando tengo un documento, la recomendación es primero hacer una lectura selectiva. ¿Qué es una lectura selectiva? Pues arranco por el título, sus palabras claves y el resumen. Ahí defino si realmente es de soporte o es de apoyo para la investigación. Ahí llego al tema de la introducción, y en la introducción pues identifico el objetivo de ese trabajo, el problema de investigación, muchas veces qué método desarrollaron, y finalmente me voy al tema de las conclusiones y recomendaciones para saber ellos a qué llegaron y qué líneas futuras recomiendan de investigación. Estas son las brechas de la investigación. Aquí es que comienzo a hablar, a pensar como investigador de que hay una problemática que es susceptible de desarrollar, porque han avanzado hasta un punto y siguen desarrollándose, o sigue una línea, una continuidad. Y para los estudiantes de pregrado, que es también bastante útil en temas de que uno no va a salvar el mundo en 4 meses que tiene para desarrollar una investigación, es encuentren un trabajo, modelo, ejemplo, que ustedes quisieran replicar, que se haya desarrollado en otra parte del mundo, lo toman como ese modelo, lo adaptan, no lo copian y lo pegan, no, se adapta al contexto de análisis que se quiere desarrollar acá en Colombia, en Medellín o en una empresa en particular, y es su tema de investigación para llevar a cabo. Por último, la bibliografía, que también nos da referencias que no hemos encontrado en las búsquedas iniciales. Y al final, pues si el documento es de interés, pues sí me voy al cuerpo del documento, a su metodología, a sus resultados, para ampliar un poco más sobre este. Dudas, comentarios, inquietudes, sugerencias, pues el tiempo es corto. Y queda Muchísimas la gracias. presentación, y en otra oportunidad, profe, podemos programar otra charlita para seguir avanzando. Claro que sí. Muchísimas gracias al profesor Juan Gabriel Vanegas. También muchas gracias a todos, a todas las personas que se han conectado. Tenemos investigadores de pregrado, de posgrado, tenemos docentes y tenemos también docentes internacionales. Muy agradecida a todos por haberse conectado. Por favor, si tienen preguntas, pueden habilitar sus micrófonos y hacerlas de manera directa, con su cámara abierta, con su micrófono abierto. Acá la interrumpo un poquito, qué pena. Dejo acá abierta al final en las últimas diapositivas, un sitio web de un profesor que se llama Neider Alef, y trae como un mapa conceptual de un montón de herramientas para hacer búsquedas de literatura, escribir artículos, seleccionar journal, para hacer análisis estadístico, un montón de links que de esto es la investigación, esto es conocimiento abierto que nos sirva a todos para trabajar. Entonces, ahí también pueden consultar muchas de las herramientas que he presentado acá y otras más avanzadas. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos la participación de Carlos Tapia. Bienvenido, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, profesor Juan, Janine, por esta clase. Mi les pague. La profe Janine sabe que yo tengo muchos problemas con respecto a esto en mi tesis de maestría. Yo creo que con esta diapositiva que les van a compartir, y si tengo forma de acceso a este video para tener consulta permanente, creo que hasta para pregrado, para cualquier tipo de estudiante de cualquier facultad universitaria, es una herramienta muy valiosa.
Eso es un gran regalo. Sí, espero pues que tengamos forma de adquirir este video porque uno se le olvidan las cosas, uno está consultando cómo hacer las búsquedas y obviamente la diapositiva para uno ayudarse mucho. Repito nuevamente, es una herramienta para todos, no solamente para mí, para todos, pregrado, inclusive gente que esté en 11, que ya esté en un trabajito de bachillerato, para todos es muy importante. Le agradezco mucho esa colaboración, Dios les pague y quedo pendiente que digan dónde conseguimos la información. Pues ve que ya ni nos puedo mandar, digamos, la diapositiva, pero el video donde queda grabado para descargarlo. La profe lo va a quedar en un video, en un link en YouTube y la profe lo comparte con... Queda en YouTube abierto. ¿Cierto, profe? Se queda Sí, en la web. sí, quedamos con él en la web y bueno, haremos, también está en la plataforma Moodle para el semillero, que también es una plataforma abierta para toda la comunidad de TDA y para quienes están fuera de nuestra comunidad, pues seguramente Francisco Castro de Comunicaciones, que creo que está conectado, podríamos habilitar algún espacio para tener el link conectado de los videos desde YouTube. No hay ningún problema, se los hacemos llegar, no hay problema alguno. De Lo nuevo, estamos muchas compartiendo. gracias. Mauricio Ruiz tiene, con mucho gusto, Carlos. Mauricio Ruiz nos está solicitando la palabra. Ya leo un poquito sus comentarios. Mauricio, adelante. Muy buenos días a todos. Al profesor Juan José, por saludarlo nuevamente, verlo aunque sea por aquí por video. Saludos, Mauricio, ¿cómo estás? Tengo una inquietud. Yo soy estudiante de maestría de gerencia de mercadeo de la Institución Universitaria Tecnológica Antioquia. Nos están pidiendo para el grado unos artículos y mi pregunta va relacionada con esto. Primero, ¿el nivel del artículo es un grado D o un Q3? Segundo, ¿las publicaciones pueden ser conjuntas? Y tercero, si puede ser una indexación de un capítulo de un libro. Gracias. Bueno, eso ya es más como el tema de la exigencia del entregable a nivel de maestría. Pero no sé, profe, si la exigencia es que esté publicado. Pues la idea es que, ¿qué pasa, Mauricio, con los productos que se generan a nivel de maestría? La idea es que obviamente salgan publicaciones con el fin de incrementar la visibilidad, la rigurosidad de los procesos académicos que surgen allí, pero no sé si lo llevan hasta esos niveles de Scopus. Ahí sí, con la profesora Migdalia, que nos generen un poco claridad a este aspecto. Lo que tú dices es la forma de divulgación de los trabajos que se están haciendo a ese nivel de maestría. Muy bien. Yo creería, para complementar, si me lo permiten, Mauricio, que cada programa puede tener algunas normativas y particularidades en ese sentido. Pero lo ideal es que sean investigaciones que estén publicadas en bases de datos y en journals indexados y que tengan el mismo nivel que se está cursando, es decir, que para efectos de una maestría deberíamos tener en todo lo que es estado del arte, pues de maestría, de doctorado y no en un rango educativo menor. Sin embargo, no hay una disgregación de que se puedan usar de menor rango en el contexto del aspecto teórico, por ejemplo, si hay un documento que pueda resultar muy valioso. Pero vuelven a estar presentes allí las particularidades de las regiones, de los programas como tal. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, buenos días. Buenos días, Janine y Juan, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Gracias a Dios. Y para el resto del público también muchísimas gracias por participar de este espacio tan importante. Tengo dos preguntas, Juan. Cuando estabas explicando ahí en la parte de Google, simplemente pues no me quedó muy claro. Yo ingreso la palabra, por decir algo, voy a consultar algo sobre microeconomía. Entonces, microeconomía, y utilizo la palabra CITE, punto, y ya luego en lo que yo quiero como sesgar un poquito la investigación. ¿Es así? Como buscar la palabra de forma genérica y luego eso. Tú primero defines la palabra clave, que si es microeconomía, y ya el site vas a definir un dominio donde tú quieras buscar. Si quieres buscar solo en dominios educativos, en dominios gubernamentales,
o en páginas específicas. Lo que te va a traer el buscador es que él identifica esa palabra o ese conjunto de palabras en esa página, en ese dominio, y que tenga también unas condiciones, por ejemplo, como la última de file type de archivo. Solo es eso. Tienes que colocar SAI y entonces ahí sí, si es dominio educativo, .edu, .co, ya, solo Perfecto. eso. Listo, muchas gracias, Juan. Y la otra pregunta es, cuando yo estoy empezando pues a investigar y yo me meto a cualquiera de estas páginas, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar en Google Académico o, no sé, cualquier página de estas. Entonces, ¿cómo sé yo si ese artículo que yo descargué, que normalmente viene pues en PDF, en inglés o en español, cómo sé que ese artículo sí lo puedo referenciar dentro de mi trabajo de investigación? O sea, yo sé, o sea, cómo saber si todos los artículos me sirven? ¿Cómo hacer? No, ahí es obviamente el sentido crítico de la investigación en la forma. Perfecto. Primero, yo leo el resumen. En el resumen uno verifica la calidad del documento. Pues ese es como un filtro. Pero primero, antes de esto, como también preguntaba ahorita Mauricio, es que cuando yo busco en Google Académico, él me dice acá, yo coloco acá anotar, él me dice acá debajo del título del artículo en dónde está publicado. Entonces, por ejemplo, está publicado en la revista Cuadernos de Administración de la Universidad Javeriana. Es una revista que es indexada, que tiene un reconocimiento y que probablemente lo que encuentre publicado allí tiene un rigor científico. También me va a encontrar con trabajos que bien sea estén alojados en repositorios institucionales, entonces allí tengo que decantar si ese trabajo es de un nivel de maestría, doctorado, y si es de pregrado, pues no es que no sirva, pero entonces ahí sí el ojo crítico a ese documento en el sentido de evidenciar qué fue lo que encontró. Entonces lo primero es, identifico acá en el buscador en dónde está publicado una revista de tipo científico, entonces ya tiene un primer filtro porque tiene una evaluación por pares. El otro filtro es el filtro que uno hace como investigador en el sentido de la lectura al resumen y a la introducción para verificar si temáticamente concuerda con lo que yo quiero desarrollar en primera instancia, y en segunda instancia que sea un trabajo que presente una rigurosidad metodológica en la evaluación de esa problemática que ellos quieren o que han mirado en ese trabajo puntual. Perfecto, Juan. Es muy chévere esa observación porque mira que uno cuando uno apenas está empezando a investigar, uno simplemente hace un filtro muy básico y simplemente lo que uno dice, este artículo me sirve, pero no tiene uno en cuenta esos referentes que nos acabas de decir, porque es que uno no mira si de pronto, no siendo menos importante pues un trabajo de pregrado de una institución, pero sí necesita uno la rigurosidad que tenga aporte al conocimiento o a la cientificidad. Muchísimas gracias, Juan. Bien, muchísimas gracias a todos. De verdad que para nosotros es un placer estar compartiendo desde el Semillero Virtual de Investigación con toda la comunidad académica estos espacios para pues conversar, dialogar, aprender, compartir conocimientos acerca